Hoy día tenemos la invitación y exposición del señor Juan Donato Pari Choquecota, expresidente de la Comisión Investigadora Lavajato. Le agradecemos desde ya su presencia a fin de exponer sobre los alcances de lo investigado en la Comisión Especial encargada de investigar el pago de presuntas coimas a funcionarios peruanos por parte de las empresas brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao y otras. Le damos la más cordial bienvenida y antes de concederle el uso de la palabra, procedemos a tomarle el juramento. Señor Pari, señor Juan Donato Pari Choquecota, ¿jura usted decir la verdad y nada más que la verdad para que la Comisión Especial Multipartidaria que nos ha conferido el Congreso de la República, encargada de investigar la presunta comisión de ilícitos en el sector de la construcción, logre sus objetivos? Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios y la patria los premie. De lo contrario, os lo demanden. Estando juramentado, señor Pari, queda usted juramentado y le otorgamos el uso de la palabra y luego abriremos, como es normal, un rol de intervenciones. Muchas gracias. Le damos el uso de la palabra. Señor presidente, señores miembros congresistas, la verdad que este tema y en estas circunstancias del país es un tema sumamente relevante. Ya han pasado varios aspectos en la vida política del país, varios develamientos que han existido, no solamente en el caso peruano, sino dentro de toda Latinoamérica. Entonces hay elementos que amplían inclusive la mirada que tuvimos nosotros en la primera comisión. Recordemos que la primera comisión no existía la colaboración eficaz o la delación premiada. No existían varias declaraciones que después empezaron a generar o a sostener las hipótesis que no nos habíamos planteado dentro de la primera comisión. Entonces, la exposición a la cual voy a hacer es relacionada a la comisión a la cual hemos trabajado y a los nuevos elementos que se han venido recogiendo y que empiezan a articular las hipótesis planteadas dentro de la comisión que nosotros hemos desarrollado. Permítame, señor presidente, poner una presentación y para hacerlo más dinámica la presentación actual, ¿no? ¿Cómo no? Adelante, señor Pari. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, el título de la presente exposición lo hemos denominado Política y Economía de la Corrupción. Es parte de un análisis de las conclusiones del señor trabajo. Pari, permítame una breve interrupción, por favor. Sí. Señor Pari, ¿me escucha? Sí, le escucho, presidente. Ya. Quería yo referirme, colegas parlamentarios, hacer una breve presentación, porque es importante que todos sepamos quién es el señor Juan Pari. Es el ex congresista de la República, Juan Pari Choquecota, fue presidente de la comisión investigadora que en un momento, en principio, se le denominó Lavajato 1, que la continuó la señora Rosa Bartra con el tema de Lavajato 2, ¿no? Acá, el señor Pari, nosotros hemos ido, de acuerdo al pleno del Congreso hace exactamente 2 meses, tenemos la obligación de poder investigar la comisión de ilícitos en el sector de la construcción, sobre todo los llamados el Club de la Construcción, ¿no? Que desde la década del 90 hasta la fecha en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Esto fue el motivo, colegas parlamentarios, que he considerado pertinente invitar en su condición de expresidente de la comisión investigadora al señor Pari, que se encargó de investigar el pago de las coimas a funcionarios como Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao y otros, desde los años, bueno, que todos conocemos ahora, hasta esta fecha, ¿no? A efecto de que nos pueda informar sobre el trabajo realizado por su comisión y las conclusiones y recomendaciones a las que arribaron en su oportunidad, ¿no? Y esto es, colegas parlamentarios,
la razón por la cual yo he invitado al excongresista Juan Pari. Ahora sí voy a dejarlo con la palabra al congresista Pari. Muchas gracias. Disculpe la interrupción. Muchas gracias, presidente. Pero, como le vuelvo a reiterar, la exposición que le hemos denominado política y economía de la corrupción, porque recoge el sentido del conjunto de las conclusiones. Porque la función del Congreso de la República es investigar la función pública, la responsabilidad política de esa función pública. El Ministerio Público tiene otras características, persigue el delito, personaliza el delito. En el caso nuestro es buscar cuáles son los elementos o los nodos que mueven a la corrupción y que realmente generan un gran problema a todo el sistema político y económico del país como país, más allá de la personalización. Entonces, una frase bien fuerte: yo financié a todos. Hay que recordar, y permítame leer una declaración que dio Marcelo Odres en Curitiba un día jueves, 9 de noviembre de 2017. Fue posterior a nuestra comisión, pero determina los elementos previos de investigación a la cual no nos habíamos analizado. Esta declaración en Curitiba se da en respuesta al interrogatorio del procurador federal Francisco Orlando Martelo y del fiscal peruano José Domingo Pérez. Y la respuesta que da Marcelo Odres en la pregunta 17 dice lo siguiente: ahora mi entendimiento entero es que nosotros apoyamos a todos los candidatos presidenciales del Perú, todos los partidos y probablemente varias elecciones para congresistas. Era normal que los países en los que operábamos hiciéramos eso. No solo apoyamos al partido de gobierno, sino también a la oposición para hacer una red. Esa declaración es sustancial para poder entender cuál fue el comportamiento político y cómo es que la corrupción empezó a capturar todo el sistema político. No solamente a quienes asumen la función pública, sino también a los que deberían asumir el control político, o sea, el Congreso de la República. Entonces, la captura de estos dos elementos, del que gestiona las políticas, ¿ya?, el que decide las inversiones en el país, el que decide cuál es lo prioritario para el país y los que deben asumir el control político de esas decisiones. La corrupción, ahí, y en palabras de Marcelo Odres, ellos tenían que hacer una red, tenían que hacer un allanamiento, romper esa relación que es parte y sustento de la democracia. Entonces la corrupción simplemente allanó este tema. En la misma declaración dice lo siguiente, en otra pregunta, dice, y Marcelo, entiendo que la mayor parte de las veces apenas las tratativas políticas como los salían a través de nuestros socios. Es muy probable, por ejemplo, que los pagos fueron hechos por los socios. O sea, no es solamente las cosas que probablemente salgan en los codinomes y en el sistema que ellos tenían de control de los pagos, sino que también hay responsabilidad, y claramente dicha, por los socios de Odres. Y nosotros sabemos quiénes fueron los socios de Odres dentro de la práctica de Odres dentro del país. Tenemos empresas nacionales que trabajaron directamente con Odres. En uno de los casos es Graña y Montero. Hay otros socios que ya los conocemos. Una de las cosas que siempre ha sonado en los últimos es el financiamiento de campañas. Pero será solamente el tema de las campañas el elemento fundamental, o tras eso existen otros aspectos. Porque si solamente queda como financiamiento campañas, como se ha querido ver, tanto mediáticamente y tanto en la forma en que se ha expresado,
es que estaríamos viendo un tema, como ya lo han dicho algunas personas o algunos partidos beneficiados de estos aportes. No, sí se recibió el aporte, no es delito, es un tema meramente administrativo. ¿Se reducirá a ese aspecto los aportes de campaña? ¿O es que tiene que ver con la captura del sistema político, tal como lo confiesa Marcelo Odres en su declaración de Curitiba? Lo hemos puesto con términos poco fuertes, quizás provocadoras, porque como ex congresista y ustedes como congresistas, estamos en un foro político y nuestro raciocinio y nuestra respuesta ante el país es una respuesta política. Y lo que hemos visto en todo el proceso de investigación y después de nuestra responsabilidad dentro de la primera comisión de Lavallato, es que se capturaron todos los poderes. Los que están en el Ejecutivo, los que están en el Poder Legislativo, lo que ha sucedido en el Poder Judicial. Ahora sabemos todo el tema y la historia de los famosos cuellos blancos. Los sistemas de control, porque ninguna de las alarmas que han existido en el país han sonado dentro del país. Han tenido que sonar en el Brasil, han tenido que sonar en Estados Unidos con las primeras denuncias y aceptaciones de Odres de que había habido pago de coimas a funcionarios peruanos. Ha tenido que sonar en Andorra, pero en nuestro país simplemente esas alarmas no funcionaron. ¿Eso qué significa? Significa que todos los niveles del Estado han estado copados y manejados por la corrupción. La corrupción ha tenido un comportamiento totalitario de control integral de todos los estamentos que permitan precisamente operar dentro del país. Y con el propósito y con los fríos cálculos de ganancias al futuro. Es la compra del derecho a la preferencia. Eso es lo que se ha expresado en todo este periodo. Y hay que decirlo que no es solamente un aporte de campaña, sino es la compra del derecho a la preferencia. Y Marcelo Odres lo dice en una declaración. Hay un video, yo les puedo hacer llegar el video, que habla de un trípode. Y una de las patas del trípode es precisamente la preferencia de los tomadores de decisiones, la preferencia política de los que gobiernan hacia las empresas corruptas. Y eso es parte del trípode que desarrolla el señor Marcelo Odres en su concepción y en la forma en que modela su sistema corrupto. Y ustedes dirán, bueno, se ha dicho algunos elementos que podría ser parte de la abstracción. Toquemos algo concreto. ¿Cómo se dio esa captura del poder? En el caso de IRSA, y vamos a poner ejemplos, en el caso de IRSA, del proyecto de la interoceánica, hubo una objeción dada por Contraloría, en ese entonces, el señor Matute, que observaba la firma del contrato con Odres en relación a la interoceánica. La observación se basaba de que las empresas de Odres tenían problemas judiciales en el país y por lo tanto no podían firmar el contrato. Esa observación fue, podríamos decir, superada, entre comillas, en la Comisión de Fiscalización de 2006, a fines del gobierno de Toledo, dentro del Congreso, diciendo que las observaciones hechas por el señor Matute son observaciones no trascendentes y por lo tanto los contratos son sumamente legales. Lo dice el Congreso, lo dice la Comisión de Fiscalización, y para ser concretos, en ese tiempo presidía la Comisión de Fiscalización el señor Velázquez Quesquero. Eso fue en marzo o abril del 2006. Ustedes pueden encontrar los documentos dentro del Congreso. 2008 se aprueba un proyecto multipartidario en el Pleno del Congreso
diciendo de que el proyecto de la interoceánica es un proyecto ejemplar, es un proyecto que podría replicarse en otros lugares del país. O sea, que ahí no había pasado nada, era un ejemplo. Eso debe de hacer el control político simplemente oleando y sacramentando a todo un proceso de corrupción. ¿Sí? Y entonces, nuevamente, a las palabras de Marcelo Odres, ¿ya? Yo financié a todos, armé la red, era el control de los que toman decisiones y de la oposición que deberían hacer el control político de ese entonces. Y así podemos sacar en ejemplos de los famosos blindajes, más que blindajes, tiene un término ya de orden legal, ¿no? que hay que indicarlo, ¿no? Entonces, ahí se han dado en la práctica elementos de decisión en el Ejecutivo que ahora son claramente corruptas. Todos sabemos, y nadie llega, lo más de 30 millones de dólares recibidos por el señor Toledo, y después, y no solamente eso, sino hay que ver que el proyecto no solamente se queda en el tema de Toledo, sino que se ejecuta en el gobierno de García y se desarrolla y se termina en el gobierno de Humala. Entonces hay todo un proceso de crecimiento permanente de ese proyecto, y sin embargo en el Congreso dijimos que era un proyecto ejemplar. Entonces la corrupción te rompe el contrato social, las reglas constitutivas de las naciones, independientemente del tipo de sociedad, independientemente de las opciones políticas. Construye su propio sistema económico corrupto. Se pretende imponer como una antítesis de los valores universales que ha ido formando la humanidad. Aquí hemos puesto un tema que también quizás como parte después del diálogo, la corrupción es antisistémica. El artículo 58 de la Constitución habla: la iniciativa privada es libre, se ejerce una economía social de mercado, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Eso dice nuestra Constitución. Economía social del mercado. Se repartieron el mercado y no dijimos nada. Se repartieron el mercado. Ahora sabemos que la existencia del Club de la Construcción y la forma de que este club funcione una especie de fixture. Hoy elabora este proyecto, tú mañana juegas. O sea, hablando deportivamente, armaron un fixture y convirtieron un club. La toma de decisiones en el sector privado para que se opere en el sector público. Si nos ponemos a analizar este artículo, dice: la iniciativa privada es libre porque tiene capacidad de serlo, libre, y en esta medida toma sus decisiones asumiendo sus propios riesgos. Y vamos a encontrar en el comportamiento de estas empresas que no asumen sus propios riesgos, lo asume el Estado. Es libre del Estado, no lo condiciona, no, lo condiciona, lo arrima al Estado. No lo necesita, es libre. O sea, todo el concepto planteado en la Constitución es aplastado por la corrupción. Se ejerce la libertad de empresa en una economía social del mercado. Los privados desarrollan sus iniciativas de acuerdo con las condiciones de mercado. Eso es el concepto. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Ese concepto ha sido destrozado por la corrupción. El artículo 61 habla de libre competencia, combate toda práctica que limite el abuso y las posiciones dominantes y monopólicas. ¿Y cuál ha sido el comportamiento? Se repartieron el mercado, se elimina la libre competencia, funciona como cártel dirigido por Odres, y dentro del cártel empresas brasileñas y empresas peruanas. Se obtuvo el dominio del mercado y de las decisiones políticas, o sea, una violación extrema de este artículo constitucional.
ese es un tema que tenemos que debatir, cómo es que la corrupción ha dado una respuesta contra los elementos constitutivos de nuestra patria. Por ejemplo, aquí podemos ver una situación concreta. El Consejo de Ministros, en relación al tren eléctrico, ¿ya?, realizado en el mes de 19 de febrero de 2009, considera claramente en su documento de que este proyecto es financiado por el sector privado. Ese financiamiento es por el sector privado y así fue aprobado en el Consejo de Ministros. Pasado unos días, publicado ya en el peruano, ¿ya?, 8 días después, aparece de que la fuente de financiamiento es totalmente por el Estado. ¿Sí? O sea, una cosa se acuerda en el Consejo de Ministros, pasan 8 días y sale diciendo totalmente lo contrario. Que un elemento fundamental, importante, dentro de las decisiones, porque un dispositivo como estas tiene que responder, un decreto de urgencia tiene que responder a un acuerdo del Consejo de Ministros, y sin embargo esta norma sale diciendo totalmente lo contrario en términos de financiamiento que ese acuerdo de ministros. Eso es lo que venía ocurriendo, o sea, la manipulación y las formas de cómo se construyen las normas de acuerdo al cliente se empezaron a dar bajo esta forma. Este es un ejemplo de cómo es la manipulación y el manejo de las normas y la transgresión de las normas en los proyectos. Otro ejemplo de cómo se ha venido transgrediendo el tema de las normas. El decreto 081 de 2010 transgrede el Sistema Nacional de la Inversión Pública. El Sistema Nacional de Inversión Pública, como ustedes conocen, tiene como propósito que las decisiones de inversión pública sean racionales, eficientes y cautelen el patrimonio público. Este decreto supremo exceptúa el proyecto del tren eléctrico de la aplicación de la ley 27.293 que tiene que ver con este sistema. Pero que hasta ahí podemos decir, sí, pues fue un asunto de prioridad y ya puede haber una racionalidad de tratar de acelerar este proceso. Pero lo que ha pasado aquí es que la decisión de suspender y de exceptuar la aplicación de la ley 27.293 se da después del contrato. Pasemos a la transparencia y ahí tenemos la prueba. El contrato se firma el 23 de diciembre de 2009 y se exceptúa los estudios, de todos los estudios y del sistema, el 11 de marzo del 2011. O sea, el manejo normativo se hacía de acuerdo a quien lo pedía y se acomodaba de esa forma, transgrediendo totalmente las normas. La inversión separada de la recuperación de la inversión. O sea, lo que han hecho empresas, lo que conocemos, cómo funcionan las operaciones, siempre hay dos niveles, ¿no? Uno por un lado es el proceso de la inversión propiamente dicha y después es el proceso de la recuperación de esa inversión. Eso es lo lógico, lo normal de tu proceso. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Es que por un lado invierte el Estado, ¿sí?, y la recuperación de esa inversión lo hace el sector privado. O sea, la recuperación del dinero invertido, lo que es público, ¿ya?, que se cambió de diseño
en el decreto de urgencia al cual hicimos referencia anteriormente, es recuperado por, en este caso, por los quienes han asumido el proceso ya de manejo y de gestión y la concesión por Graña y Montero y Ferrovías. Entonces, ese proceso de separación del proceso de inversión es un tema neurálgico que hay que ingresar más a ver cómo es que se dan este tipo de procesos de ruptura de la lógica económica y la lógica de la inversión en las otras inversiones públicas que existen en nuestro país. Este es un caso del tren. Hay que ver si en los otros casos de otras inversiones se establecen de la misma forma. Eso es parte ya de la investigación, o es totalmente normal o totalmente lógico esa partición. El Estado asegura el ingreso y lo que se llama ingresos garantizados. Cuando hablábamos de la Constitución y el privado es totalmente libre y asume sus riesgos, ¿ya? Asume los riesgos del mercado, asume los riesgos de su inversión, pero sin embargo, en todos estos proyectos, el riesgo es cero, porque se plantea ingresos garantizados en todas las concesiones. Aquí está el ejemplo del tren eléctrico. Se paga no por la cantidad de pasajeros que puedan subir, no por la demanda que pueda haber del servicio, se paga por kilómetros recorridos. Y punto. No importa si subió uno, estuvo full, no, es kilómetro recorrido. Ingreso garantizado. Entonces, y si hay una diferencia en los ingresos, esa diferencia lo cubre el Estado. Lo mismo tenemos en el caso de lo que era el gasoducto. Ahí se iba a pagar por tubo lleno. No importa que esté y que la oferta llegue a la mitad y la demanda en el mercado sea la mitad. No, si pagamos tubo lleno y punto. Ingreso garantizado, cero riesgo para las empresas. Entonces, no es que la empresa privada asuma su riesgo propio y es libre, considerando la forma en que afronta su inversión. No, aquí es ingreso garantizado por el Estado peruano, y donde el Estado peruano es que le garantiza, ¿no? Y esta fórmula mediante los contratos que se plantean. Y si nosotros revisamos casi todas las concesiones, encontramos ingresos garantizados. En el trasvase Olmos, no importa si pase o no pase agua, hay un pago anual por 20 años y punto. Ingreso garantizado, cero riesgos. No es un tema de oferta, no es un tema de demanda, no es un tema de mercados. Aquí la economía de mercado no funciona. Lo que funciona es el acuerdo político planteado y resuelto en un contrato. Ingresos garantizados. Ese es un tema, por ejemplo, que hay que discutir en su respectiva instancia si eso es beneficioso para el país. ¿Estamos de acuerdo a los elementos constitucionales o estamos dándole la espalda al país y solamente estamos subvencionando al privado, garantizando sus ingresos, haciendo su riesgo cero? Eso es un tema, por ejemplo, de debate que también lo pongo ahí para conversarlo con ustedes. Aquí hay un tema de cómo ha ido mutando los procesos. Cuando surgió la alianza público-privada, surgió en un periodo donde había déficit fiscal, había problemas fiscales, necesitábamos la participación del sector privado para cubrir la demanda insatisfecha que existía de nuestra sociedad. Y esa era la lógica de la inversión y la alianza público-privada, donde el privado ponía su plata, el privado asumía sus riesgos y el Estado abría el mercado para que pueda ser cubierto por esta empresa privada. Pero las cosas han ido cambiando. Los riesgos empezaron a caer, y ya no ponía su plata, empezó el elemento de cofinanciamiento, ¿sí? El Estado empezó a poner un porcentaje
En el caso del tren eléctrico puso todo, en otros casos pusieron un porcentaje, y así se ha venido dando. En el caso de Olmos, de Trabase Olmos, el Estado puso 77 millones de dólares. Y el Estado paga anualmente 32 millones de dólares, garantizando el ingreso. Y ningún empresario agrícola lambayecano logra adquirir tierras irrigadas en Olmos. Son 20 empresas beneficiadas del proyecto Olmos. Bueno, dirán, pues, pero tienen empleo, el gran anhelo transformado en peón de las tierras de Olmos. Y no llenar la expectativa de la gente que realmente quería este proyecto, quería tener una tierra irrigada. Entonces, ese es un tema de discusión. O sea, se hace un proyecto para favorecer un grupo de empresas, o se hace un proyecto donde se garantizan los ingresos a las empresas. 32 millones de dólares anualmente. Eso es lo que hay en el caso de Olmos, ¿no? Que es pagado y presupuestado. Si ustedes revisan seguramente la ley de presupuesto que aprobaron el día de ayer, van a encontrar ese pago anual que se da a la empresa Odebrecht y que está amarrado para 20 años. Bueno, seguiremos pasando para abreviar porque realmente es bien larga, ¿no? Bueno, esas ventajas están asociadas a los contratos que están dados, pero aquí hay un tema que es el otro elemento que es importante poner en tapiz: generar sobrecostos y arbitrajes. Uno de los grandes temas que también es importante que nuestro Congreso de la República y la Comisión, a la cual ustedes asumen considerando las experiencias y los elementos que hubo en la primera comisión, en la segunda comisión y otras comisiones de investigación que se dieron en el Congreso. Esta teoría de los contratos a precios unitarios. Hay una declaración del señor Cornejo, que lo hizo público en un medio televisivo, que dijo que el precio final de la obra lo pone la empresa, no lo pone el Estado. Contratos con ingeniería abierta, sin estudios concluidos. Se avanza la obra y se paga, se avanza la obra y se paga. Abierto hacia N posibilidades de sobrecostos. Proyecto que se contrata por 810 millones de dólares en el caso de IRSA, termina a costar más de 4.500 millones de dólares. Contratos sin ingeniería, quizás sin ingeniería cerrada, con el caño abierto para que esto pueda subir. Inclusive, si vemos el contrato del metro, encontramos diciendo ahí en el objetivo, se adjudica la buena pro para la obra y se encarga la elaboración del expediente técnico. O sea, contractualmente se admite que el expediente técnico no existe y que la empresa constructora va a elaborar su propio expediente técnico y pueda subir al precio que se considere. Ese ha sido el mecanismo y podemos ver en diferentes proyectos el mismo comportamiento. Contratos a precios unitarios, sin estudios definitivos y con obligaciones que el concedente incumple. El conjunto de arbitrajes, hemos encontrado ya, ustedes han conocido, y los medios lo han dicho, cómo los árbitros se han vendido en los procesos. Tenemos varios casos de arbitrajes que son muy sospechosos, e inclusive las cuentas de Andorra lo indican, ¿no? Entonces, bueno, avanzo, lo ajusto de acuerdo a mi gusto y por lo tanto, si no me aceptan, me voy al arbitraje y aumento el proyecto y así va aumentando el costo del proyecto. Y eso es lo que se ha venido dando casi en la gran mayoría de licitaciones que han habido en el país.
el propósito de neutralizar los controles. Tenemos el caso de UNOPS, tenemos la Organización de Estados Iberoamericanos para la Cultura y la Educación, EIE, que los trabajos en Ancash, con el famoso señor Álvarez, que fue presidente regional, que está ahora preso, y fue un organismo internacional. Tenemos el organismo internacional que tiene que ver con las migraciones y que se construye el centro de convenciones. Pero bueno, puede decir, bueno, eso es normal y que un organismo internacional le dé celeridad, le dé mayor claridad, pero no ha ocurrido así. El señor Contralor Curi, en una de las comisiones, y esto no fue en Lavallato, sino anteriormente, o en otra comisión en la cual yo participé, que es la comisión de Ancash. Yo en determinado tiempo estuve de vicepresidente de esa comisión. Dijo, no podemos intervenir porque ellos tienen inmunidad diplomática. Pero si son fondos del Estado, son fondos de todos los peruanos. Pero no, hay inmunidad diplomática y por eso no podemos intervenir. Contraviniendo la ley orgánica de la propia Contraloría, donde dice que tienen que intervenir en donde se gestionan los recursos públicos. Si ustedes ven la ley orgánica de Contraloría, ese es un mandato dado por ley. Pero no, estos procesos están con inmunidad diplomática y por lo tanto no se puede investigar cómo se hizo la licitación y cómo se maneja los recursos públicos considerando este medio de proceso dado por organismos internacionales. Un organismo internacional que tiene que ver con la educación y la cultura metido en la construcción de carreteras. Un organismo que tiene que ver con conflictos y problemas migratorios construyendo el centro de convenciones. Un organismo de las Naciones Unidas que su mirada es mucho más grande, que tiene que ver con las personas vulnerables del mundo, haciendo procesos que están relacionados a construcciones. Esa desnaturalización no va con la intención de que hay la voluntad de aportar con el desarrollo, sino en el fondo es cómo ocultar los procesos. Ya hay un audio del señor Rómulo León donde negocia el porcentaje con la OEI, cuánto por ciento me la llevo. Y está el audio. Y creo que no se ha tomado en cuenta ni en los debates ni nada, cómo es que se maneja estas relaciones de ocultamiento y la fórmula de buscar cómo se neutralizan los controles y cómo se neutraliza, entre comillas, a Contraloría para que no pueda intervenir cubriéndose con lo que significa la famosa inmunidad diplomática. ¿Ya? Hay que analizar el tema. Mi concepto como ciudadano, ya yo no soy congresista, ustedes lo son, pero como ciudadano es de que todo ingreso público, todo el recurso público tiene que ser evaluado y controlado por sus órganos competentes y no puede haber ninguna fórmula de ocultamiento de los recursos públicos. Otra cosa sería que estos organismos internacionales trajeran sus recursos, serían sus recursos, y ahí sí puede haber inmunidad diplomática porque son su plata, es sus recursos. No, es plata de los peruanos y por lo tanto sí tiene que ser controlado. Esta modalidad de neutralizar los controles es un tema que también tiene que debatirse y tiene que verse cómo es que se ha venido manejando en los diversos contratos de nuestro país. Lo otro es la neutralización de los controles de ejecución de la inversión pública. Están las coimas a los organismos reguladores, está las coimas al director de Ocitran, al señor Ceballos, ¿ya? Que salió una cuenta en Andorra
¿Cómo es que se neutraliza un organismo regulador en favor de la corrupción? Está la planilla y el detalle encontrado en un disco duro, en el propio CITRAN, y de los diversos pagos, y no solamente de Odebrecht, sino de otras empresas. Está el pago a los supervisores, está la cuenta de Alfa Cónsul, que era supervisor. O sea, se neutraliza el control de la ejecución de la inversión pública. Y podríamos decir, no es solamente una neutralización, se hace parte del sistema. Tiene que funcionar de esa forma para que no haya ninguna observación. Entonces hay control político por un lado, pero hay también control de los diversos niveles que existen dentro del Estado y que deberían proteger al Estado por los organismos por estos elementos de la corrupción. El otro tema es los contratos de fideicomiso, que es un tema que también hay que discutir. A estas alturas es un tema que sí hay que debatir. Se entiende por fideicomiso, o sea, una garantía, ¿ya?, de que el privado pueda poner dinero en ese fideicomiso y garantizar el funcionamiento o hacer la obra con la cual se ha comprometido. Hasta ahí es razonable. Es plata de los privados que se maneja en un fondo para garantizar la obra. Pero lo que ha pasado es que ahí se ha introducido la plata del Estado en el fideicomiso. Y la plata del Estado en el fideicomiso, que después entra al secreto bancario, se pasa el dinero del sector público a ser controlado en un fideicomiso de carácter privado y con secreto bancario. Ese es un tema también que es importante profundizar la investigación. Está la premisa, hay que profundizar la investigación en relación a los famosos fideicomisos. Nosotros lo hemos encontrado como pistas en varios casos en el proyecto. Caso de Línea Amarilla, que hubo un fondo de fideicomiso, hay elementos interesantes que le darían sustento a lo que yo estoy indicando. Este es un tema sumamente importante. El Perú como país que pueda servir para el lavado de dinero por parte de estas empresas corruptas. Hemos encontrado, y esta es información de la superintendencia, ¿ya?, que una de las empresas, que es Odebrecht Ingeniería, ha operado más de $1.000 millones, que supera el doble de dinero contractuado en el país, porque no hay que considerar el caso del gasoducto porque no se pagó, que con eso sí llegaría a ese monto, pero no se pagó. O sea, es casi del doble de lo que se operó en todo el intervención de Odebrecht. Pero en un solo banco y una de sus empresas, el doble de movimiento bancario. Ese es un tema que llama la atención. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Nos hemos convertido en un paraíso financiero para estas empresas? ¿O qué estamos haciendo y cómo la OIF responde a estos hechos? Porque el dato es de la OIF y ahí está el movimiento bancario. Más de 15.000 millones de dólares y dados a una sola empresa. Y ahí tienen el dato y está el cuadro relacionado al tema que obviamente es un tema sumamente delicado. La corrupción es sistémica. Hemos visto, interviene en el sector político, maneja la política en el país, maneja a los decisores, interviene en cómo se toman las decisiones para la obra pública y genera sus propios mecanismos financieros que va más allá de la obra concreta, sino ata a un proceso mucho más largo de 30 a 40 años, el negocio, podríamos decir.
controla los mecanismos de defensa que tiene el país, o sea, los organismos de control, los organismos públicos como Contraloría, las neutraliza a los organismos reguladores, neutraliza a los que tienen que hacer la evaluación de los proyectos. O sea, es un tema sistémico, pero el riesgo es que cuando las investigaciones solamente se toman por un solo elemento, no, vamos a investigar las coimas, o vamos a ver solamente los codinomes, y a ver cuánto de plata recibe. Está bien, hay que personalizar el delito, me parece correcto, hay que ver quién asumió el delito y quién es el responsable, capaz de esa decisión pública y recibió plata de por medio. Pero también hay que investigar cuáles son los mecanismos que utilizó la corrupción, cómo es que tuvo un enfoque estratégico y sistémico, armó todo un modelo para que funcione la corrupción en el país. Hay una situación de derechos de autoría que tiene Odebrecht frente a esta fórmula de corrupción. Autoría que es copiada, y seguramente ustedes lo van a investigar en el famoso Club de la Construcción. Hay que recordar que en el caso de Odebrecht existía el club, que es el mismo nombre, ni siquiera hubo creatividad en relación a cómo constituyen sus organismos delincuenciales. Es lo mismo, había el club, que funcionaba con el mismo sistema de repartija de las obras. Hay los audios declarados de funcionamiento del club brasileño, que cuando uno ve ve las declaraciones del exfuncionario de COSAPI, repiten el mismo modelo, la misma fórmula, el mismo mecanismo. ¿Ya? Entonces, hay un tema que yo creo que hay que investigar, no solamente puntualizando, y en términos de política hay que entenderlo, hay que entender a la corrupción como un sistema que integra varios elementos. La política, la forma en que se concesiona la obra pública, cómo se neutralizan los sistemas de control, cómo se generan los sistemas de financiamiento, ¿ya? Y cómo es de que se absorben los recursos de los peruanos para financiar a estas empresas corruptas. Restringir la investigación solamente a las coimas es poner el concepto del mandato de la composición y de la Lavallato. O sea, oye, y eso es lo que nos pasó a nosotros y es importante decirlo. Miembros de investigar las coimas que dieron las empresas corruptas a funcionarios. Las coimas tienen una connotación penal y restringir solamente a ese elemento ya era una camisa de fuerza a la cual nosotros hemos tenido. El primer debate que se dio entre la comisión era conceptualizar qué es la coima. Y determinamos que la coima es una transacción. O sea, no es solamente la dación del dinero, ¿ya? Sino es la contraprestación de esa dación de dinero, que tiene un objeto, y que no solamente es el tema de la coima, sino es el tema, como dicen los peruanos, nosotros los peruanos, como fórmula o como entendimiento popular, es la aceitada de toda una maquinaria de corrupción. ¿Qué es una coima? Es una aceitada. Te aceitas la pieza para que funcione toda la maquinaria de la corrupción. Entonces no se puede restringir solamente la investigación a la coima. Es la investigación de todo el sistema, es la investigación de todo el modelo de corrupción. Porque si no, simplemente agarras al coimero, lo metes preso, la corrupción inventará otro coimero, aparecerá otro coimero que reemplace esa pieza. El aparato sigue funcionando. Entonces, no es solamente investigar la coima, es investigar todo el sistema. Cómo funciona el sistema político capturado por la corrupción, cómo funcionan los órganos de control capturados por la corrupción, cómo es que se debilitan los sistemas de control capturados por la corrupción. Es más sistémico. Y entonces el riesgo de solamente ver un solo elemento dentro de la investigación es alto a veces.
entendemos que la mirada probablemente del Ministerio Público sea así, pero de nuestra, porque ha sido del Congreso de la República, es una mirada más de funcionamiento, de cómo funciona el Estado y cómo es que se modelan políticas de Estado para poder evitar que estas maquinarias funcionen. Se reemplaza la perspectiva del país con la perspectiva de la inversión de la empresa corrupta. Proscripción de la planificación nacional. Este es un tema de debate. ¿Los responden a un plan país? ¿Es la cartera de inversiones definidas por el país como prioridad o es la cartera de inversiones de estas empresas corruptas impuestas en el Estado, impuestas al Estado? ¿Cómo ha venido diseñándose? ¿Cómo ha venido trabajándose como país? ¿Y cómo hemos venido avalando un mecanismo que se dio en nuestro país? O sea, no pensamos en perspectiva de país, no tenemos puerto de llegada, y entonces a la carencia de esto se empieza a modelar a partir de la existencia de plan de inversiones de la empresa corrupta. Ese es un elemento también que es importante discutirlo. Hacia dónde va nuestro país y si realmente es necesario construir una ruta del país y no que esté priorizándose los intereses de estas empresas corruptas para que operen en nuestro país. Y lo que hemos dicho hace un momento, por ejemplo, la empresa Olmos correspondió al interés del país o correspondió al interés de un grupo de empresas. Y las empresas que tenemos aquí, tenemos la relación de las empresas, de las 20 empresas que se beneficiaron del proyecto Olmos. Y encontramos que al final solamente hubo un déficit para poder cumplir la meta de 11.000 hectáreas y eso fue adquirido por la propia empresa Odres. Y el resto fue subdividido en los datos que estamos viendo. La gran aspiración de los lambayecanos se redujo al beneficio de estas 20 empresas. Es el otro tema también fundamental, es que si corresponde a un diseño geopolítico nuestro o corresponde a un diseño geopolítico de intereses que no son nuestros. Tenemos el caso de la propuesta del anillo energético que incorpora el gasoducto del sur. O tenemos la estrategia comercial del Brasil-China relacionado con la interoceánica. O sea, o el anillo energético de Oriente, Brasil-Colombia. Entonces, ese es un tema que yo creo que revela ciertas falencias, ciertas debilidades que tenemos en el Estado y que hay que empezar a mirar. O sea, por eso vuelvo a indicar, no solamente es ver la coima, es ver el sistema, ver los intereses del país y cómo se trastoca el desarrollo del país, cómo es que la corrupción empieza a capturar la política y reduce la mirada del país solamente a sus intereses y no a los intereses de nuestra patria. El tema es mucho más complejo. Yo, gustoso de cooperar, hemos querido dar una mirada de este tipo. Yo sé que los elementos planteados tienen sustento en la experiencia y en la dación de los diversos hechos, y por lo menos en la parte de nuestra investigación hay información al respecto, o las investigaciones también realizadas posteriormente. Hay que recordar que nuestra investigación de la primera comisión Lavallato tuvo un espacio muy corto y quizás muy coincidente con el espacio que vuestra comisión tiene, solamente no más de 6 meses.
O sea, y casi al filo de concluir la legislatura, y por eso es de que hay muchas cosas que no se pudieron absorber en su momento. Pero sin embargo, hubieron nuevos acontecimientos, nuevas delaciones, nuevos elementos que empezaron a darle fuerza a las hipótesis planteadas desde el origen. Y es por eso que me he atrevido a decir algunos elementos que se desarrollaron después de la investigación nuestra, que le dieron fuerza y pie a las cosas investigadas en su momento. Después hubo la experiencia desarrollada por la señora Bartra, que tuvo 2 años. Y bueno, ese es un tema que ahí está la información, es cuestión de cómo analizarlo, cómo digerirlo, cómo gestionar esa información para que realmente pueda, porque al margen de las miradas que pueda tener una u otra persona sobre mi informe o sobre los informes posteriores. Yo creo que el país está por delante, hay que ver cómo es de que hacemos un trabajo serio de lucha contra la corrupción. Yo insisto de que hay que darle una mirada sistémica, no podemos ver el tema por partes. La corrupción funciona sistémicamente y luchar contra la corrupción hay que luchar también con un enfoque y una mirada sistémica, integral, ver todo el mecanismo, no ver partes, no ver solamente piezas, no solamente ver a quién se metió preso y ahí contentarnos con el trofeo. No, hay que ver todo el sistema, todo el mecanismo. Entonces, esa es una situación que yo creo que podemos, capaz en la parte de las preguntas, conversar con ustedes y posteriormente en el proceso mismo de la investigación, aportar, capaz no como invitados, hay formas directas también de aportar sobre la experiencia y sobre algún tipo de documentación que les pueda interesar a ustedes. Muchísimas gracias, señor presidente. No, a usted las gracias, señor Juan Pari, a usted las gracias por su exposición y también, bueno, personalmente lo felicito porque creo que usted ha hecho no solo un enfoque de lo que ha sido su investigación, sino también usted está haciendo un enfoque de lo que es en realidad, hablando políticamente, porque somos un foro político en el Congreso, de cómo en sí esto no solo afecta a un tema económico o un tema de delitos, sino un tema que afecta en general a todo el Estado peruano y a sus distintos estamentos, ¿no? Esto en realidad me parece muy interesante. Quisiera conceder el uso de la palabra a los colegas parlamentarios para las interrogantes. Dejo abierta, colegas parlamentarios, para las preguntas respectivas a nuestro invitado de hoy, el excongresista Juan Pari, que presidió la Comisión de Investigación Lavajato 1. Y le pediría, bueno, vamos a ir adelantando algunas preguntas porque he estado atento a toda su exposición, excongresista Juan Pari. Más bien le pediría si nos puede ser breve en sus respuestas, porque las preguntas también son concretas. Y quisiera preguntarle de inicio un tema que me pareció un poco extraño. En realidad, yo ya también he tenido, antes he sido ex parlamentario del periodo 2000 a 2006, y bueno, me extrañó cuando usted presenta su informe en minoría, terminó firmando solo. Hubieron problemas con el informe final. ¿Cuál fue la razón de esta situación, señor Pari? ¿Por qué terminó firmando ese informe en minoría solo, según la información que tenemos? Hay un gran problema a veces en la política peruana. A veces muchos parlamentarios confundimos nuestro rol de ser personas que asumen una responsabilidad de control político, convirtiéndose en escuderos de sus opciones políticas. Y lo que ha pasado en la comisión es lo siguiente: 7 integrantes, un representante del APRA
2 representantes del gobierno de Humala, un representante del gobierno de Toledo, ahí ya son 4, 2 representantes del Partido Fujimorista que se abstuvieron en la votación, y mi persona. Entonces, una aplastada minoría dentro de la comisión, porque hay intereses concretos que tenían que defenderse por parte de los que estaban integrando la comisión. Fue muy complicada la investigación, considerando ese escenario, esa composición, y considerando también la coyuntura política a la cual una coyuntura política muy parecida a la comisión que usted preside, en un periodo electoral donde los medios estaban enfocados más al tema político electoral y no al tema de debate contra la lucha de la corrupción. Eso fue un tema que empieza a tener preponderancia, mucho después. La preponderancia mediática era cubrir cómo se daba el proceso electoral en ese entonces. Entonces, un escenario político complicado, porque las prioridades estaban por otro lado, y la composición de la comisión se daba de esa forma. Hay muchos detalles a la cual se podría narrar sobre eso, y los roles y las formas y el comportamiento político de los integrantes de la comisión. Lo concreto es que terminé una aplastada minoría y se decidió ir por la opción del informe en minoría, y que la cual me daba el derecho de exponer como informe de minoría al Pleno. Se boicoteó la discusión y el debate del informe en el Pleno. Ahí hay temas claros de boicot que en un momento lo narraremos públicamente. Estamos escribiendo este proceso. Entonces, fue un tema muy complicado. Pero al margen de los hechos coyunturales de ese entonces, la vida y la práctica, la realidad, ha dado mucha más fuerza a los elementos que teníamos en ese entonces. Se le impunió al informe, se dijo que era un informe que no decía absolutamente nada, que no valía la pena, etc. Y ahí está el informe, y el informe está como insumo público. Nosotros, ya que no se debatió en el Pleno, por lo tanto no fue aprobado en el Pleno, se tuvo que presentar como ciudadano al Ministerio Público. El informe fue presentado al Ministerio Público como ciudadano, porque había un entendimiento de cómo estaban marchando las cosas con sus respectivos anexos. Y ahí, lamentablemente, el Congreso no lo debatió. Hubiese sido interesante en ese momento, quizás otra historia hubiese ocurrido. Es una pena, ¿no?, lo que usted nos dice, ¿no?, que el mismo Congreso no aprobó, no discutió un informe que bueno, que conocemos los que estamos en política ya por más de 20 años, conocemos perfectamente. Lo que usted nos está diciendo, señor Pari, que había una corrupción en el Poder Legislativo, un blindaje en todo caso de personas. Discúlpeme que le pregunte, ¿quién era el congresista del grupo del expresidente Alejandro Toledo, señor Pari? ¿Quién era? Primero estaba Carmen Gomonte. Carmen Gomonte, pero después fue cambiado. Ya en el periodo ya de la aprobación, fue el congresista Julca. Modesto Julca. Sí, él fue el que estuvo en representación del partido de... Jefe de zona de la época de Alejandro Toledo. Él fue, ok, Modesto Julca. Sí, el congresista Poranca, eso no, que es paisano de Alejandro Toledo, creo. A él se refiere, ¿no, congresista Pari? Disculpe. A él me refiero, él fue el representante de Toledo. Ok, gracias. En la investigación a su cargo, señor Pari, usted identificó, por lo que ha expuesto claramente, quién es lo que hoy se conoce como el Club de la Construcción. ¿Cómo se conoció y desde cuándo más o menos esta existencia, este cártel empresarial? ¿Nos podría decir sobre el tema algo? Bueno, lo que yo podría decir es cómo se modela este Club de la Construcción.
Hay un audio, hay un video de una declaración dada a la justicia brasileña y dada por una de las empresas que participa en el clube, porque así se llamaba en Brasil, el clube de la construcción. Engibit, fue representante de Engibit y le puedo pasar a la comisión el video respectivo. Está el detalle de cómo le agradeceremos luego que nos pase ese video, gracias. Siga usted. Sí, está el detalle de cómo funciona, cuál es el modus operandi del Club de la Construcción, que fue replicado y fortalecido aquí en el Perú. Al final de cuentas, ¿quiénes son los que modelaron y trajeron el Club de la Construcción? O sea, no podemos separar los representantes del Club de la Construcción de las empresas peruanas con los brasileños, porque trabajaron en alianza y fueron parte del mismo modelo, fueron padres del Club de la Construcción aquí en el Perú. Entonces, no es que aparece diseñado por una empresa, con una declaración que salió en el portal de IDL, no, es un diseño ya importado, traído, y que no nos vamos a pelear entre nosotros, mejor nos repartimos la obra, hacemos un feature de obras y planteamos toda una estrategia de decisiones en el sector privado para después buscar la operatividad en el sector público. Nuestros funcionarios del Estado se convirtieron en operadores de los acuerdos del Club de la Construcción. Solo para recordar, señor Pari, para gente que, bueno, no conoce la investigación, que no estuvo de repente en ese momento en la política, durante su investigación, y usted muchas veces estuvo en televisión, en todos los medios masivos a nivel nacional, se vinculó a connotados personajes de la política nacional con las actividades ilícitas de lo que era el Club de la Construcción, como presidentes o expresidentes, de la República, candidatos a la presidencia de la República y o expresidentes regionales. ¿No podía, a manera breve, citar algunos de los nombres de estos? Bueno, yo lo que he podido ver, más allá de la discrepancia política o inclusive más allá de su cobertura ideológica que podría tener un partido que ha estado en gobierno, lo que les unía y trabajaba una situación de postas. A ver, Interoceánica. Se negocia el proyecto, se negocia el contrato en el gobierno de Toledo. Se opera y se genera toda la estrategia de sobrecostos en el gobierno de García. A nivel local, en el caso de Línea Amarilla, el proyecto se diseña con Castañeda y se opera con Susana Villarán. Rutas de Lima se diseña con Susana Villarán y se opera y se construye con Castañeda. O sea, todo un diseño, y caramba, habían señores de la política nacional que decían, no, son políticas de Estado, hay que permanecer, o sea, ese hilo de decisiones y esa fórmula de cómo esconder los delitos, se ha dado de esa forma. Yo recuerdo la intervención del señor Toledo dentro de la comisión. Decía, ¿por qué me citan acá dentro de la comisión? Eso nos dijo. Y si yo solamente hice el contrato lo firmé por $810 millones. Investiguen al señor García, que ahí subió el proyecto. Pero ahora sabemos que él recibió $30 millones de coima por dejar el caño abierto. Y en la ingeniería abierta. O sea, no la existencia de un proyecto concluido, que era posible, con un conjunto de adendas, subir los proyectos. Y hay que decir que la tercera adenda, por ejemplo, es un tema clave que se deja a finales del gobierno de Toledo para que funcionen los CRPAO, que va a tener probablemente consecuencias
muy complicadas para el país, porque los tenedores de esos repagos que entraron al mercado bursátil puedan estar reclamando después el valor de estos certificados. Es un tema que hay que también ver qué es lo que va a pasar en relación a este tema. Oh, muy interesante esta última parte, estos famosos bonos del mercado externo. Señor Pari, todo usted ya se ha hecho de conocimiento general los famosos temas estos de el abuso del mecanismo de solución de controversias, ¿no? Como el arbitraje, fallas en el marco normativo del sistema de contrataciones públicas, ¿no? En ese periodo, ¿se realizó alguna propuesta de reforma legislativa en ese gobierno el que le tocó a usted? ¿No? Creo que la preocupación mayor era, no hablemos de blindaje, porque blindaje a veces es un concepto político usado. En el fondo es encubrimiento, lo que ha ocurrido. Es diferente. El blindaje es cómo proteger un elemento vulnerable del Estado. Eso es un blindaje. ¿Cuál es el elemento vulnerable? Entonces blindamos para que esa vulnerabilidad no sea afectada. Pero no ha sido así. Es encubrimiento. Y lo que ha ocurrido en el país y en el Congreso ha sido un conjunto de elementos que han encubrido y han protegido estos elementos de corrupción. Los diseños de nuevas políticas creo que es un tema pendiente, y un tema pendiente de la política nacional. Los partidos y los nuevos representantes tienen que empezar a diseñar y afrontar nuevas alternativas para este escenario. Lamentablemente, el comportamiento político anterior ha sido cuestionado por el país. El país ha generado muchas respuestas frente a cómo se ha percibido la política. Pero sin embargo, la política es importante y tenemos que dar una respuesta para el país. Brevemente, señor Pari, es de conocimiento general y voy a señalar algunas empresas que están investigadas. Son más de 32 que están en el Indecopi y serían más o menos 36 en total. Estas empresas usted en su investigación encontró como presuntas responsables, involucradas, o sea, Camargo y Correa, Graña y Montero, COSAPI, ICSA, Obrainsa, entre otras. Sí, están involucradas, unos directamente y otros a nivel de sociedad. Gracias. Hay también un tema que nosotros estamos muy preocupados en el tema de las famosas empresas supervisoras que son parte de los organismos internacionales, tipo UNOPS, Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos, la OIM, Organización Internacional de Migraciones, el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos. Estas organizaciones supervisoras tienen privilegios diplomáticos y uno de los problemas que tenemos es que no pueden, las notificamos para que comparezcan, pero están bajo privilegios diplomáticos y no nos pueden dar información. Usted como ex congresista, como expresidente de esta comisión investigadora de la Bajato 1, ¿considera usted saludable su participación de estos organismos para la transferencia en las licitaciones de obras públicas y en las acciones de fiscalización que realizan los entes gubernamentales? ¿Cómo considera usted? Primero, que toda institución tiene una razón de ser. Primero hay que preguntarse si un organismo que tiene que ver con aporte a la educación, a los temas culturales, tiene que ver con construcción de carreteras. ¿Corresponde eso a su naturaleza institucional? ¿O es que el objeto es buscar una fórmula de encubrimiento bajo el manto de la inmunidad diplomática? La respuesta frente a ese hecho no fue dado en la comisión a la cual presidí, fue en la comisión de Ancash, donde se dijo que el caso de la OEI tenía inmunidad diplomática e inclusive había una respuesta, y eso dijo el Contralor en ese entonces, había una respuesta de
de Cancillería, ¿ya? Que era un organismo protegido por la inmunidad diplomática, pero son recursos de los peruanos. Y la ley orgánica de Contraloría es totalmente clara. Ahí indica que se puede intervenir inclusive en organismos internacionales, basta que sean recursos nuestros, recursos del Estado peruano. Ahora, puede atribuirse la inmunidad diplomática si se tratara de sus recursos, de su dinero. Como una embajada, por ejemplo, ellos traen su dinero, traen su presupuesto y nosotros los peruanos no podemos meternos en el manejo y en la gestión de su plata. Aquí estamos hablando de la plata de los peruanos. Y la ley orgánica de Contraloría es totalmente clara. Yo creo que el Congreso ahí tiene que dar una respuesta, quizás ampliando esa claridad. Desde mi punto de vista está claro, pero como no lo entienden, hay que aclararlo más. O sea, no puede haber protección ni encubrimiento diplomático, porque no le llamaría inmunidad diplomática, sino encubrimiento diplomático, aprovechándose de la existencia de estos organismos internacionales, de hacer de que no se pueda investigar lo que sucede con nuestros recursos, el dinero de los peruanos. Gracias por su respuesta. Creo que usted tiene claras las cosas en ese punto. Y una pregunta final, señor Pari. Bueno, pues es una cantidad muy alta en los pagos por coimas y sobornos que han habido para funcionarios peruanos y actores políticos en los distintos niveles de gobierno. Una pregunta final, señor Pari. Todas estas coimas se demostró que han sido bancarizados y también que han habido dinero en los paraísos fiscales o empresas bajo empresas offshore. Algo final para que nos diga sobre esto, ¿no? Gracias. Hay un viejo dicho que dice: del mismo cuero salen las correas, de los mismos proyectos sale la coima. No es que sea una parte de su inversión para ver cómo compran una decisión, y es su plata, y es su riesgo. No, es de los proyectos, y ni siquiera para los proyectos nacionales. Nosotros, nuestra comisión se llegó a la conclusión de que dinero de IRSA Norte termina parando en República Dominicana para pagar coimas en República Dominicana. Eso está clarísimo. Hay un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la UIF sobre lo que le llaman la investigación Cobra, así lo han denominado la UIF, y ahí está clarísimo el flujo y de cómo el dinero de IRSA Norte, ¿ya?, llega, de la sobrevaloración de IRSA Norte, llega a pagar coimas inclusive en otro país. Entonces, eso es lo que ha venido ocurriendo. O sea, es dinero de los peruanos, dinero de los proyectos, dinero de las sobrevaloraciones. No es una dádiva, y lo peor todavía, los pagos a los políticos, no es que haya una afinidad política, una afinidad ideológica y que quiere aportar a la democracia, a la política peruana. No, es un tema de cómo busca apoderarse del sistema político para funcionar de esa forma. Y disculpe, una pregunta final, colega Pari, y esto se lo voy a hacer también como colega, porque usted ha sido parlamentario. Para mí es una gran preocupación, porque es muy extraño, y el país lo debe escuchar y lo debe saber. Es muy extraño que mire usted Lavajato 1, que usted presidió, Lavajato 2, que presidió Rosa Bartra, y ahora esta comisión investigadora, que espero que no haya un complot político al final cuando demos el informe. Curiosamente, Lavajato 1, Lavajato 2 nunca fue discutida y aprobada en los plenos del Congreso de la República. Es decir, por un lado usted nos ha narrado que hubo un complot político, de algún modo un blindaje de ciertos personajes del Parlamento, ¿no?
igual en el caso de Rosa Bartra tampoco se llegó a votar en bloque el informe, porque entiendo que hubo una moción para que se vote por partes, etcétera. Es decir, no hubo fuerzas contrarias que no han permitido hasta la fecha que realmente se sepa por el Congreso de la República, porque hay un tema de investigación en el Ministerio Público, y eso lo sabemos, pero desde el Congreso no ha habido una oportunidad para que se termine y se vote y plenamente el Congreso de la República cumpla con su deber de control político y establecer pues un informe que pueda ayudar al Ministerio Público y a la Justicia, porque nosotros tenemos información y el Congreso ha muchas veces investigado temas que han servido de insumos para el Ministerio Público. ¿Qué opinión le merece que no se haya podido hasta la fecha, pues, el abajato 1 y el abajato 2 tener un informe final valedero para que pueda ser votado por la mayoría unánimemente en el Congreso? Han habido muchos informes, aparte del abajato 1 y el abajato 2, no discutidos en el Congreso, terminaron como informe, fueron boicoteados en su debate. Tenemos el informe de Serna, que tiene que ver con el tema de la interoceánica, fue el primer informe que estuvo agendado para el Pleno. Se evita que también llegue y se discute en el Pleno. Un congresista retira su firma y no se debate en el Pleno. Ahí habían ya pistas de todo lo que significaban los RPAOs. En ese entonces, estoy hablando del periodo 2006-2011, porque hay una comisión. Hubo el informe de Coyique, que nunca se debatió en el Pleno, existiendo un informe final. O sea, han habido varios comportamientos de bloqueo de las investigaciones. Ahora, eso ha sido un comportamiento que la política peruana lo tiene que superar y tiene que responder con suma seriedad. El nivel de desconfianza de la política por parte de nuestros ciudadanos, lamentablemente, se ha ganado a punche del comportamiento de la clase política. Yo creo que la respuesta que tiene que darse para el país, primero, no claudicar. La investigación parlamentaria, el control político, es totalmente diferente a la investigación que realiza el Ministerio Público. Hay muchos que dicen, el Congreso no debe investigar, no debe tocar, deje nomás el Ministerio Público. Las naturalezas son totalmente diferentes. La naturaleza del Ministerio Público, la investigación del Ministerio Público es perseguir el delito, personalizar el delito. En el caso de la investigación en el Congreso, es buscar la responsabilidad política del funcionario que el Perú ha confiado dentro de una función pública concreta y específica. Evaluar el funcionamiento del Estado y en qué está fallando y cómo construir un marco normativo a partir del análisis de esas fallas que tiene el Estado. Ese es el insumo de las comisiones investigadoras del Congreso. Es la evaluación y el análisis político de cómo está funcionando el Estado y cuáles son las debilidades que tiene el Estado y cuáles son los elementos que corroen al Estado por temas de corrupción. El Ministerio Público buscará el delito penal. Ese es otro elemento diferente a la cual nosotros tenemos que hacer. El Ministerio Público nunca se va a meter a lo que incumbe al Congreso. El Congreso tiene que asumir su responsabilidad y el Congreso no puede dejar de investigar. Yo sí defiendo que sí, el Congreso tiene que más bien enaltecerse buscando la verdad y construir una nueva perspectiva del país y superar este feo momento que hemos tenido en nuestra patria de corrupción, que lamentablemente se ha dado. Bueno, quedo agradecido por la respuesta. Invito a mis colegas parlamentarios, algún interrogante al invitado de hoy, el excongresista Juan Pari. Adelante, colega. Si no hubiera ninguna interrogante, quisiera darle las gracias al señor excongresista Juan Pari Choquecota
Le agradecemos por su participación y lo invitamos cordialmente a retirarse. Muy buenas tardes.